Tesalonicenses 5:25. Primera Tesalonicenses 5:25. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5:25. Dice algo muy corto, muy simple, pero muy profundo. Dice, orar sin cesar. Orar sin cesar. La semana pasada comencé a hablar acerca de la importancia, de la necesidad profunda de que nosotros oremos, de lo relevante, lo importante, lo decisivo que es la oración en tu vida. Mi querido, la oración va a producir en tu vida un crecimiento tan grande. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada mágico en la oración. Pues la oración no es otra cosa que venir y hablar, entrar en relación, en comunión con Dios. Así que cada vez que nosotros oramos, nos fortalecemos en el Espíritu. Miren, es de las cosas más básicas que nosotros tenemos que aprender. Por eso la semana pasada comenzamos esta serie, porque yo quiero, mis queridos, que ustedes sean hombres y mujeres de oración. Van a ver resultados impresionantes. ¿Sabe qué es lo que va a hacer que usted se vuelva un hombre o una mujer de oración? Es que usted va a ver resultados. Usted va a ver la transformación que va a traer a tu vida. En tu vida y a través de tu vida van a comenzar a pasar cosas maravillosas cuando tú te conviertes en un hombre o una mujer de oración. Es lo más básico que necesitamos aprender. Miren, hay una película que hace muchos años que se llamaba Karate Kid. El chiquito quería aprender el arte del karate y entonces se consigue con este señor ya mayor y lo convence de que le enseñe, pero el chiquito ya, ¿verdad?, se estaba preparando para comenzar a tirar patadas a lo loco y el viejito le dijo, no, cálmate, no es así que se comienza. Si quieres comenzar las artes marciales, comienzan no por tirar patadas, comienzan por aprender a respirar. Lo más básico es aprender a respirar. Usted sabe que eso es lo más básico en la vida. Si un niño no aprende a respirar el primer minuto de su vida, se muere. Fíjense, la respiración es lo más básico. Si usted no aprende a respirar en el primer minuto de su vida, se queda. Porque la respiración es lo más básico. Ahora, ¿en qué consiste la respiración? La respiración consiste en dos cosas. Usted tiene que inhalar, es decir, llevar el oxígeno a sus pulmones, y usted tiene que exhalar, es decir, sacar ese oxígeno, ¿verdad?, que ahora es, ¿verdad?, el monóxido de carbono, sacarlo de sus pulmones. No se puede quedar con eso adentro. Tiene que inhalar y tiene que exhalar. Dos cosas tiene que hacer para que haya respiración: inhalar y exhalar. Ahora, le pregunto, en la vida espiritual, ¿cuál es la respiración? Miren, la respiración es lo más básico. En la vida espiritual también hay una respiración. ¿Sabe cuándo usted respira? Cuando usted se lleva la palabra a su corazón. Por eso es que meternos en la escritura, en la Biblia, es tan importante, porque ahí es cuando usted está inhalando. Usted tiene que inhalar la palabra. Y cuando la palabra sale de usted, usted está exhalando la palabra. ¿Y cuándo comenzamos a exhalar? Cuando comenzamos a orar. Tú dejas que la palabra entre y lo que sale de ti es la oración. Esas son las dos cosas más básicas en la vida espiritual. Cuando nosotros dejamos entrar la palabra y cuando nosotros sacamos eso en oración. Nosotros reaccionamos a la palabra en oración. Nosotros traemos nuestro pensamiento en oración en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos habla a nosotros en la palabra y nosotros respondemos en la oración. Así es que se forma una relación. Usted no puede tener un matrimonio sin hablar. Usted no puede tener un noviazgo sin hablar. Tiene que haber una comunicación. Dios nos habla a nosotros en la palabra, nosotros le hablamos a Él en la oración. Y entonces ahí estamos respirando continuamente. Usted no puede dejar de respirar. Por eso el texto de hoy dice, orad sin cesar. ¿Qué pasa si usted cesa de respirar? Se muere. Por eso es que, ¿verdad?, todo este asunto de la apnea del sueño, ¿verdad?, la gente que deja de respirar por un largo rato durante la noche, eso puede traer hasta un daño cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita continuamente tener oxígeno. Entonces, es peligroso. Bueno, imagínense su vida espiritual. Si usted deja de inhalar y exhalar, usted también puede traer grandes problemas a su vida espiritual. Así que no se olvide, hay una combinación básica, que es lo más elemental en la vida espiritual. Es la palabra dentro de ti,
la oración saliendo continuamente de ti. La palabra entrando continuamente a tu vida, la oración continuamente saliendo de tu vida. Mientras nosotros mantengamos esas dos cosas, estamos respirando. Estamos respirando. Ahora, miren, esta mañana quiero hablarle de 5 grandes enemigos de la oración. La semana pasada yo le dije lo que era la oración, pero esta semana quiero decirle 5 grandes enemigos de tu vida de oración. Hay 5 grandes enemigos, hay más enemigos, pero quiero hablar solamente de 5 porque no tenemos más tiempo. Y eso yo quiero que usted los anote y yo quiero que usted entienda cuáles son esos enemigos y usted haga planes para poder defenderse de esos 5 enemigos, porque hay alguien que está detrás de tu vida de oración. Hay alguien que quiere interrumpir tu vida de oración. Hay alguien que quiere sabotear tu vida de oración. Hay un complot. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque si tú dejas de respirar, ¿qué pasa con una persona que la sofocan ¿verdad? Deja de respirar? Se muere. Pues hay alguien que quiere que tú no respires más en el Espíritu. Hay alguien que quiere que esa relación que tú estás cultivando con Dios se detenga. Miren, les voy a decir algo. La oración, si lo pudiéramos comparar con algo, la oración es como una vela. Una vela es algo bien frágil, porque si usted sopla duro sobre la vela, se extingue el fuego. Pero con una vela, con una sola vela, quemaron a toda Roma. Con una sola vela se quemó toda Roma. Así que una vela puede producir un gran incendio, pero una vela es frágil. Así es la oración. Una sola oración, un solo hombre de oración, una sola mujer de oración puede hacer estremecer las cosas. Pero hay alguien que está detrás, que quiere soplar sobre tu vida de oración, que quiere extinguir tu vida de oración, que quiere apagar la vela que tú tienes. ¿Ok? Así que 5 grandes enemigos de nuestra vida de oración. El primer enemigo que tenemos, obviamente, es un enemigo espiritual. En el mundo espiritual hay un orden. Hay un orden. Mi querido, yo les he estado explicando los miércoles que más real que el mundo físico, más real que el mundo de la materia, es el mundo espiritual que no se puede ver. El mundo espiritual es real, existe de verdad, y es un mundo opuesto al orden divino. ¿Verdad? Usted se va a una sesión de espiritismo y va a ver muchas cosas pasar allí. Usted se va a una sesión de brujería, de santería, va a ver muchas cosas espirituales pasar allí. ¿Cómo pasan estas cosas? Porque hay un mundo espiritual. Detrás del orden que nosotros podemos ver, hay un mundo espiritual. ¿Sabe qué? Hay alguien en el mundo espiritual que no quiere que tú ores. Por eso va a tratar de sabotear tu vida espiritual. Va a tratar de impedir que tú seas un hombre o una mujer de oración. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Miren, Satanás tiene muchas maneras de desviar nuestra vida de oración, de desenfocarnos de nuestra vida de oración, ¿verdad? Y lo va a hacer muchas veces cuando, no sé si a ustedes les pasa, hay un problema de concentración. Usted comienza a orar y le comienzan es como una autopista donde le van pasando pensamientos y pensamientos, y usted en ese momento se acuerda del bill que no ha pagado, se acuerda que le van a cortar el cable, se acuerda de lo que no se acordó en todo el día. Usted comienza a orar, se comienza a acordar de todas esas cosas. Y usted comienza a ver que su oración comienza a ser estorbada, porque comienzan a venir pensamientos de mucho tipo. Y comienzan a venir, ¿verdad? Con esos pensamientos comienzan a exacerbarse emociones. Y entonces eso comienza a convertirse en un obstáculo. Entonces usted está orando, pero parece que usted está en una carrera de obstáculos, porque tiene que estar saltando esos obstáculos que le vienen llegando a su mente. Hay alguien que está tratando de impedir que nosotros oremos. Hay alguien que quiere distraer nuestra atención. Hay alguien que quiere que nosotros no nos pongamos de rodillas. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque en el mundo espiritual, como vimos la semana pasada, Dios no hace nada sino en respuesta a una oración. Así que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios se pone a orar, eso tiene un impacto en el mundo espiritual. Hay alguien que no quiere que tú ores, porque si tú comienzas a orar, comienza a pasar algo. Miren, si tú no levantas el teléfono
para llamar a la policía cuando tú tienes una situación, pues no va a llegar. No va a llegar porque la policía no va a llegar allí sin saberlo, tiene que llamar. Bueno, la oración llama la atención de Dios. La oración nosotros estamos llamando, es como levantar el teléfono y poner una llamada a los cielos y clamar. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con los headquarters, estamos hablando ¿verdad? Con el cielo y estamos pidiendo una intervención sobre la tierra. Así que hay alguien que no quiere que tú llames. Hay alguien que no quiere que tú proceses esa petición. Hay alguien que no quiere que tú intercedas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tú clamas, tú tienes un Padre en el cielo que te oye. Tú tienes un Padre en el cielo que va a sacar la cara por ti, que va a intervenir, que va a irrumpir, que se va a hacer presente en la historia humana. Y hay alguien que no quiere que tú hagas eso. ¿Ven? Por eso es muy importante. Miren, Daniel en el capítulo 9, en la profecía de Daniel en el capítulo 9, hay un caso muy interesante donde dice, el ángel Gabriel se le presenta a Daniel y le dice, Daniel, muy amado del Señor, tu oración fue escuchada el mismo día que tú la hiciste, pero el rey de Persia nos había impedido, llevar a cabo lo que tú habías pedido. Dios ya había respondido a la oración, pero había un obstáculo. Ese obstáculo era el rey de Persia. Y el rey de Persia, cuando usted lo entiende en contexto de la Biblia, el rey de Persia es Satanás mismo. Hay una potestad espiritual que quiere que tus oraciones no se lleven a cabo, porque tus oraciones tienen un gran poder. Tus oraciones son escuchadas, tus oraciones son canalizadas. Tú tienes Padre en el cielo que te oye. Así que por lo tanto nos tenemos que hacer conscientes de que hay alguien que está tratando de sabotear nuestra vida espiritual. No solamente con pensamientos, pero miren, cuando tú te dispones a orar, comienza a llamar a la gente por teléfono. Cuando tú te dispones a orar, entonces tocan la puerta de los testigos de Jehová. Cuando tú te dispones a... Hay una cosa, dice, pero ¿y esto qué pasa? Comienza a ver algo que te comienza a entretener, a sabotear, que trata de descarrilarte, trata de sacar el tren que tú llevas ya montado en los rieles, te lo trata de sacar de allí para que tú no ores. Pero miren, aquí es donde nosotros tenemos que ser serios en esto. O me van a decir que ustedes que ven novela, ustedes hacen todos los oficios que tienen que hacer, ¿verdad? Se ocupan de todas las cosas para que cuando lleguen las 9 de la noche, ustedes se pueden sentar frente al televisor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿y por qué no hace lo mismo con la oración? ¿Por qué no apaga el teléfono? ¿Por qué no, verdad? Hace todo lo que tenga que hacer para tener ese encuentro, ese tiempo de calidad con el Padre. Tenemos que aprender a entender, mis queridos, que Satanás va a golpear las circunstancias alrededor de nosotros para que nosotros no tengamos ese tiempo. A él no le conviene que tú te pongas de rodillas, a él no le conviene que tú comiences a clamar a tu Padre, a él no le conviene, porque en el momento en que tú pones una petición, en el momento que tú comienzas a interceder, hay un movimiento espiritual en esa dirección. Es tremendo, muy supremamente importante. Nuestras oraciones llaman la presencia de Dios. Nuestras oraciones, ¿verdad? Ponen una petición, ponen una orden en el cielo, piden la intervención de la mano de Dios sobre la tierra. Así que Satanás no quiere, en definitiva, que tú te pongas a orar. Y va a tratar de sabotear tu vida de oración. Por lo tanto, te lo advierto desde ahora, tienes que tomar medidas, tienes que ponerte serio. Porque si no, cualquier cosa te va a desencarrilar, te va a desenfocar y te va a hacer perder ese tiempo maravilloso que tenías que pasar en la presencia de tu papá. Es muy importante, mi querido. Tenemos que reorganizar. Entonces, ese es el primer gran enemigo. El primer gran enemigo es que hay alguien que quiere soplar nuestra vela y quiere apagar nuestra vela. Y nosotros tenemos que defender nuestra vela, ¿verdad? De esos vientos, de ese soplar que trata de extinguirla, de sofocarla. Tenemos que defender nuestra vela y mantenerla siempre encendida. Dos, el segundo gran enemigo de la oración es cuando nosotros oramos, pero oramos sin tener propósito, sin tener fe.
Jesús le dijo a sus discípulos que no oren como los paganos, que repiten algo sin saber lo que están diciendo, ¿verdad? La oración no es repetir algo sin sentido, tiene que haber un sentido, usted tiene que saber por qué está orando. Usted tiene que saber, eso es como tirar una flecha, ¿verdad? Agarrar una flecha, tirar una flecha al aire. Bueno, usted no le está apuntando a nada. Usted no tiene un blanco donde está apuntándole, y por lo tanto, tirar una flecha al aire no tiene ningún tipo de sentido. O sea, usted no está apuntándole a nada. Bueno, imagínense, así es la oración. La oración que no tiene propósito y la oración que no tiene fe es como una flecha tirada al aire. No tiene ningún propósito, porque eso no va a caer, no tiene un objetivo. Usted no le está apuntando absolutamente a nada. Entonces, eso es como jugarse la lotería, ¿no? Tirar una flecha al aire y pensar que eso va a caer usted va a cazar algo con la flecha, o tirar un disparo al aire y pensar que usted va a matar un venado, va a comer de eso. Eso es la lotería. Bueno, la oración sin propósito termina en ser eso. Termina en ser una bala perdida, una flecha perdida. No va a caer, no va a llegar a ningún objetivo, no va a ser eficaz. Nosotros tenemos que orar con propósito. ¿Y qué significa orar con propósito? Orar según la voluntad de Dios. Si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, es una bala perdida lo que estamos tirando al aire. Porque estamos repitiendo algo sin saber lo que estamos diciendo. Así que usted, cuando se pone a orar, usted tiene que saber por qué está orando. ¿Cuál es la razón por la que está orando? Uno, porque queremos entrar en comunión con nuestro Padre, queremos acercarnos a Él, queremos adorarlo a Él, queremos hablar con Él. Y dos, porque tenemos una agenda de trabajo. Nosotros tenemos que tener una agenda de trabajo. Cuando usted ora, usted tiene que saber por qué está orando. Créame, en el mundo espiritual usted está haciendo un trabajo tremendo cuando usted ora. Usted está guerreando en el espíritu. Cuando usted comienza a interceder por sus familiares, gente que no ha conocido al Señor, para que el Señor quite esa venda de los ojos, para que el Señor les haga entender lo que es la vida de fe. Usted está haciendo una guerra en el espíritu, pero usted tiene que saber lo que está pidiendo. Usted tiene que tener un propósito, un objetivo. Usted no puede cansarse de pedir. Usted no puede detener la oración porque no ve inmediatos resultados. Usted no puede cancelar su orden solamente porque usted, ¿verdad?, no siente ese... No. Usted tiene que perseverar. Cuando usted tiene propósito, usted persevera en esa oración. Usted insiste en esa oración. ¿Sabe que muchas de nosotros declinamos en persistir cuando ya estamos por llegar a la meta, cuando ya estamos por recibir, ¿verdad? Desistimos y no vemos lo que... ¿Sabe por qué? Porque la oración, cuando tiene propósito, cuando nosotros sabemos que estamos orando según la voluntad de Dios, sabemos que tenemos que seguir orando, que tenemos que persistir, porque estamos orando según la voluntad de Dios. ¿Qué dice primera de Juan 5? Lo leímos la semana pasada, verso 15, dice: y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos según su voluntad, Él nos oye, dice la Escritura. Si usted pide según la voluntad de Dios, Él te oye. Ahora, si tú no estás pidiendo según la voluntad de Dios, ¿cuál es la explicación? Que no te oye. Es que hay como un filtro. Como que hay un filtro. Todo aquello que es según la voluntad de Dios pasa el filtro. Lo que no es según la voluntad de Dios, ¿verdad?, se queda atajado, detenido por el filtro. Pero cuando nosotros oramos, fíjense lo que dice la Escritura, primera de Juan 5:15, dice: si nosotros oramos según la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Y sabe lo que dice el siguiente texto? Si Él nos oye, nos responderá. Así que está garantizado. Ahora, si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, usted está orando sin propósito. Pastor, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Tienes que venir a la palabra. Acuérdense, la respiración comienza cuando yo traigo la palabra y entonces comienzo a orar. Pero sin tener la palabra, no sé qué voy a orar. No sé si lo que voy a pedir. Mire, la Escritura dice: pedid y no recibid, porque pedid mal.
En otras palabras, piden pero no reciben nada porque piden mal. Piden para gastar en sus propios deseos. Eso está aquí en la palabra de Dios. Ahora, si yo conozco la palabra de Dios, yo comienzo a afinar mi petición. Yo comienzo a pedir en el Espíritu, comienzo a pedir en el plan de Dios, comienzo a pedir en el propósito de Dios, comienzo a ver los resultados, porque la Escritura dice, y hay una promesa para nosotros, que si nosotros oramos según su voluntad, papá nos oye. Papá nos oye. Y si papá nos oye, papá va a responder la oración. Entonces tenemos que aprender a orar con propósito. Entonces esa es el segundo enemigo de la oración, es orar simplemente por repetir unas palabras y ¿verdad? Es algo que casi es mecánico, una oración mecánica, gracias por los alimentos, gracias, pero realmente es una oración sin propósito porque es simplemente una repetición de algo que ya lo tengo prefabricado en mi mente. Y eso es peligrosísimo porque eso puede matar tu vida de oración si tú no aprendes a orar en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. 3. Lo tercero es cuando nosotros, ¿verdad?, comenzamos a orar, pero nos convertimos en el centro de la oración nosotros mismos. Cuando nosotros nos convertimos en el centro de la oración, eso se llama, en psicología se llama introspección. ¿Qué significa eso? Usted no se da cuenta que si usted ora 10 minutos, 9 minutos le está hablando de Dios, de lo que usted necesita, de lo que usted quiere, de lo que usted, ¿verdad? Usted le está hablando de usted. Se gastó 10 minutos y de los 10 minutos, 9 minutos lo gastó pensando en usted. Usted era el centro de la oración. En vez de ser Dios el centro de la oración, usted, su necesidad y su problema eran el centro de la oración. Entonces, eso mata la vida de oración. ¿Sabe por qué? Porque esa es una oración que está rebobinando en mi propia persona. Y realmente a quien le estoy poniendo cuidado, a quien estoy tratando de atender en mi oración es a mí mismo. Y eso se llama introspección, cuando me estoy viendo continuamente por dentro. O la persona que todos los días, ¿verdad?, está orando por sus pecados, por su situación y todo lo que trae en la presencia de Dios es eso. Es cómo se siente, cómo me siento y mira cómo me siento porque te quedé mal, porque tengo sentimiento de culpa o porque no veo que están pasando, ¿verdad? Entonces comienzo a poner cuidado en a mí, atención a mí mismo. Y entonces mire, nuestra vida espiritual comienza a deteriorarse porque lo que estoy haciendo es continuamente una introspección, es decir, me estoy viendo por dentro. En vez de poner mis ojos en Dios y comenzar por adorarlo a Él, comenzar por alabarlo a Él, comenzar por exaltarlo a Él, siempre termino viéndome a mí. Y la oración no es para poner mis ojos en mí, la oración es para poner los ojos en Él, porque si usted pone los ojos en usted va a salir de la oración muy frustrado. Si usted comienza a examinarse por dentro y ver todas las cosas malas que usted tiene, todos los errores, todos los problemas y todos los retos y todo, créame, se cortan las venas al final del día. Usted quiere poner los ojos en Él, para eso es la oración, para que nosotros vengamos a su presencia, nos demos cuenta quién es Él, nos demos cuenta de lo que Él tiene para nosotros, nos demos cuenta de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces eso cambia las cosas. Cambia las cosas, porque yo estoy viéndolo a Él, mis ojos están puestos en Él, no están puestos en mi situación, en mi crisis, en mi problema, en mi necesidad, en mi angustia, todo es para mí. Ahora, no quiere decir que nosotros no pidamos, tenemos que pedir por nuestros hijos, tenemos que interceder por nuestra casa, tenemos que cubrir en oración, ¿verdad? Eso tenemos que hacerlo, pero cuando la oración, toda la oración tiene que ver conmigo, eso se llama introspección, y eso mata completamente la vida espiritual. Eso mata la vida de oración. Tenemos que aprender. Los niños son los que se están viendo continuamente. ¿Ve? Es algo de la infancia, ¿verdad? Los niños, el primer mundo que tienen son ellos mismos. Usted no se da cuenta que un niño recién nacido comienza a verse, a explorarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque eso se llama ensimismamiento. Pero eso puede pasar en la vida espiritual también. Cuando la vida de oración es solamente mi problema, mi necesidad, mi crisis, lo que yo necesito, mi. Entonces eso es terrible. Porque
que le quitamos los ojos a Él y los ponemos en nosotros. No, mi querido, no. Tu necesidad, fíjense, ¿sabe lo que dice la Escritura? Que antes que nosotros abramos la boca, ya Él sabe lo que necesitamos. Así que no te pongas a pedir ahí un chorro de cosas. Si tú tienes un padre, ¿tú crees que tu papá no sabe cuál es el problema que tú tienes? ¿Tú crees que tu papá no sabe que tú tienes una situación? Entonces pon los ojos en Él, concéntrate en Él, enamórate de Él, porque tu papá sabe todo lo tuyo, todo lo tuyo. Como dicen los cubanos, lo que está para ti no te lo quita nadie. En otras palabras, Dios sabe lo que es tu necesidad y Dios va a proveer tu necesidad. Él no quiere que tú le hagas una lista de supermercados cada vez que vienes a orar. Él quiere que tú pases tiempo de calidad en tu presencia. Ahora imagínate que tú tienes un novio, una novia, según el sexo de cada quien. Y esa persona cada vez que viene a visitarte, en vez de preguntarte cómo estás y cómo va la vida y cuéntame, no, llega con una lista de cosas, de necesidades que esa persona tiene. Y entonces después que te hace la lista de todas esas necesidades, te dice, no, pero todo esto tienes que dármelo porque esto es una prueba del amor que tú me tienes. Si tú no me das todas estas cosas, entonces tú no me quieres. Eso es un chantaje. ¿Es o no es un chantaje? Bueno, eso muchas veces es lo que hacemos con Dios. Traemos una lista de todas nuestras cosas y le decimos, si tú me quieres, si tú me amas de verdad, yo quiero que... Por eso la Biblia dice, piden y no reciben porque piden mal. La oración is not about me. La oración no tiene que ver conmigo, la oración tiene que ver con Él. Este es el tiempo para yo unirme a Él, para yo amalgamarme con Él. Miren, usted sabe lo que es la soldadura. Cuando los metales, ¿verdad?, se quieren unir, se les hace una soldadura, es una barra de un químico que funde los dos metales. Ahora, usted le puede poner un punto de soldadura, le puede poner dos, le puede poner tres, mientras más le pone, se pone más duro. Si le pone uno solo, eso con el tiempo se puede disolver, se puede salir. Pero si le pone más, porque eso es lo que logra la vida de oración. Mientras nosotros nos hacemos más, nos acercamos más a Dios, oramos más, se va formando un nexo. Se va formando un nexo, una soldadura tan fuerte entre Dios y nosotros que no la puede romper nadie. Nadie puede romper esa soldadura. ¿Por qué? Porque la hemos cultivado en esa relación profunda. Así que la oración es para conectarnos, para soldarnos con Dios. La oración no es para yo llevarle a Él continuamente mi lista de cosas. No tenemos que preocuparnos por eso. 4. El cuarto enemigo de nuestra oración es cuando nosotros fijamos nuestra vista en los resultados nada más. Hay gente que comienza a orar por el esposo o la esposa que no son creyentes y oran un año y dicen, ya no voy a orar más porque esta parece que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque solamente estamos viendo los resultados. Tenemos que entender que hay un momento en que nuestra voluntad se une a la voluntad de Dios. Ese es el tiempo de Dios, eso se llama el kairos de Dios, cuando nuestro deseo y el deseo de Dios se unen. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir? Dios tiene su tiempo. Nosotros no tenemos que medir la oración por los resultados. Hay gente que ha orado 15, 20 años por su esposo, por su esposa. Eso es algo que solamente Dios lo puede hacer. O sea, no nos frustremos, es lo que trato de decirle, porque si usted comienza a medir su vida de oración solamente por los resultados que ve, eso te va a frustrar. Te va a frustrar. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que nosotros no las controlamos, que vienen en el tiempo de Dios. Pablo dice que oró 3 veces con insistencia para que recibiera sanidad en su propio cuerpo y Dios nunca le respondió. Mejor dicho, Dios sí le respondió, pero le dijo no. Hay muchas oraciones a las que Dios nos va a decir no. Aunque nosotros estemos orando, ¿verdad?, fervientemente, y aunque estemos orando, ¿verdad?, según nuestro criterio, el deseo de Dios. Pero Dios puede decir que no, porque Dios es soberano. Entonces, no nos frustremos. No nos frustremos cuando no veamos el resultado inmediato. Miren, nosotros aquí en los Estados Unidos estamos acostumbrados al drive-thru.
¿verdad? A meter el carro por la ventanita, pedir tal cosa, pagar, y entonces que nos den la comida en cosas de minutos, en cosas de segundos, ya tenemos la comida en las manos. Nos hemos acostumbrado al drive-thru. Ustedes no queremos, todo lo que nos cuesta un poquito más de eso, no lo queremos hacer. Miren, hay ocasiones en que vamos a tener que interceder por la gente por ahí. Yoconda estuvo orando por nuestros vecinos 8 años para que ellos regresaran a los caminos de Dios. 8 años intercediendo, pidiendo día y noche. Pidiendo día y noche por esos vecinos. Y después de 8 años el Señor usó una circunstancia para traerlos de nuevo a la iglesia. Y estuvieron aquí en la iglesia por muchos años. Estuvieron aquí en la iglesia hasta que les tocó mudarse para Washington, pero fue el resultado de muchos años de oración. Así que no se frustre si usted no ve el resultado el mismo día. No se frustre. Mire, ¿qué hubiese pasado con los 120? Los 120 estaban en el aposento alto. Dios les dijo, dentro de muy pocos días vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si ellos dicen, bueno, mire, ya tenemos una semana y no ha venido el Espíritu Santo? A lo mejor no era como creíamos. Y abandonan y se disuelven y cada quien se va por su lado y dejan a aquellos tirados. ¿Qué pasa? No hubiesen visto el Pentecostés. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Usted no puede esperar que el resultado va a ser el mismo día que usted comienza a orar. Muchas veces Dios tiene cuotas que tenemos que poner en oración, cuotas. ¿Sabe lo que pasa? Dios también está ejercitando, haciendo más fuerte nuestra fe cuando, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos a perseverar, aprendamos a ser constantes, aprendamos a ser firmes, aprendamos a no abandonar. Y muchas veces nos va a tocar interceder por largos tiempos, por largos años. Yo no sé cuánto, ¿verdad? Pablo lo dice innumerables veces en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ha estado orando por tal iglesia, que ha estado intercediendo por muchos años por tal sitio, que ha estado orando para poder ir a ciertos lugares por muchos años. Así que, miren, tenemos que aprender que los resultados no siempre van a ser inmediatos. Es maravilloso cuando vemos resultados inmediatos, y eso ha pasado un montón de veces, pero si los resultados no son inmediatos, no abandone. Su vida espiritual no depende directamente si el resultado es inmediato o no. O sea, no crea que Dios no le ha oído lo que estoy tratando de decir. No pienses que Dios no te ha oído porque no ves el resultado inmediato. Si la comienzas a medir de esa manera, eso va a destruir, va a frustrarte espiritualmente. Y entonces hay gente que dice, bueno, ya no oro más por esto porque parece que Dios no quiere. Si es la voluntad de Dios, sigue orando, sigue persistiendo en oración. Es importantísimo, mis queridos. Y lo último, el quinto gran enemigo de la vida de oración es el cansancio físico. ¿Sabían ustedes eso? En el Getsemaní Jesús estaba sumamente angustiado. Dice la Escritura que sudaba gotas de sangre. Jesús, antes de ser crucificado, estaba atormentado, ¿verdad? En ese lugar llamado el huerto del Getsemaní, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los discípulos estaban tan cansados físicamente que no podían acompañar a Jesús en oración, al punto de que Jesús los dejó orando mientras él se iba a otro lugar para estar a solas con el Padre, y cuando regresó se los consiguió durmiendo, roncando, y les dijo, pero es que no pueden estar conmigo en oración ni siquiera una hora. Le preguntó Jesús, ¿sabes por qué? Porque si tú estás cansado físicamente no vas a poder orar. Entonces, ¿qué quiere decir eso, pastor? Es muy sencillo, tienes que cuidar tu físico también, porque si tu físico no está bien, tu vida de oración se va a venir a menos. Tu vida de oración se va a venir a menos. Si tú no te alimentas lo que te debes alimentar, no reposas como tienes que reposar, tu vida de oración se va a deteriorar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no va a poder concentrarse, tu cuerpo no va a poder estar en óptima condición, no va a estar alerta, no va a estar atento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vas a comenzar a orar y después de 5 minutos te vas a quedar dormido en la oración. ¿Por qué? Porque es que hay un cansancio físico.
Tenemos que batallar contra eso. Por eso uno tiene que escoger la mejor hora del día para desarrollar esa vida de oración. Por ejemplo, hay personas que le viene muy fácil dormir tarde, acostarse tarde. Pues entonces ore por la noche. Si a usted de lo que se acuesta tarde y a usted se le va bien acostarse tarde, ¿verdad? A usted le cuesta agarrar el sueño y usted puede pasar mucho tiempo despierto durante altas horas de la noche, pues ore por la noche. A mí no me va eso. Yo a cierta hora del día el sistema se me apaga y se prende una lucecita roja y de ahí en adelante estoy en automático. Sí, ya estoy con los ojos abiertos, pero no funciona. Entonces a mí me conviene orar temprano en la mañana. Sí, estoy en cruise control, ya ahí no, ¿verdad? Pero me sale fácil levantarme temprano. Por eso yo oro en la madrugada. Ese es el tiempo largo que yo tengo con el Señor, es levantándome temprano. Pero no todo el mundo se puede levantar temprano, porque no todo el mundo le va bien levantarse temprano. Eso no importa, no hay nada mágico en que usted se levante por la madrugada o tarde por la noche. El asunto es tener tiempo de calidad con el Padre. Sea de mañana, sea de noche, sea al mediodía, sea durante todas las horas del día, no importa, es tiempo de calidad lo que tenemos que pasar con Dios. Pero recuerden, el cansancio físico nos va a desconcentrar. El cansancio físico nos va a impedir tener una vida de oración productiva. Nos va a impedir tener una vida de oración que sea madura, que se desarrolle correctamente. Entonces, miren, queridos, les he hablado de 5 cosas. 5 cosas. ¿Cuáles son esas 5 cosas? Vamos a repasar. Número 1. Hay un complot espiritual contra tu vida. ¿Verdad? Hay un complot espiritual contra tu vida que quiere sabotear tu vida de oración. Eso es lo primero. Número 2. Orar sin propósito. Correcto, orar sin propósito. Necesitamos saber por qué oramos. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para pedir en el orden de Dios. 3. Cuando nosotros nos convertimos en el centro de la oración y todo tiene que ver conmigo y todo está rebobinando alrededor de mi propia persona. Y entonces eso también va a dañar mi vida de oración. 4. Fijar la vista en los resultados solamente. ¿Verdad? Cuando comienzo me frustro porque como no estoy viendo el resultado inmediato, eso puede también dañar mi vida espiritual y eso les pasa a mucha gente. No pongamos la atención en el resultado. El resultado es de Dios. Dios va en su tiempo, en su momento. Mi trabajo es orar conforme a su deseo, orar conforme a su corazón y los resultados Él los va a traer en su momento. ¿Ve? Y 5, cansancio físico. Entonces miren, 5 cosas muy prácticas que pueden estorbar nuestra vida espiritual. Mi querido, ustedes saben, cada uno de ustedes sabe cuáles son las cosas que más están estorbando tu vida espiritual. Tú lo sabes. Tú sabes que hay algo que no te deja engranar esa vida espiritual. No te deja edificarla, no te deja crecer en esa vida espiritual. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a tomar en cuenta estos 5 elementos, 5 enemigos, como los hemos llamado, porque esas 5 cosas pueden terminar por aniquilar nuestra vida de oración. Y Dios definitivamente no quiere que eso suceda. Acuérdense, necesitamos respirar. Palabra entra, oración sale. Palabra entra, oración. Todo el día tenemos que estar respirando, que la palabra esté entrando en nuestro sistema y que la oración esté circulando. Dios nos habla en la palabra, nosotros le hablamos a Él en la oración. Y entonces estamos continuamente escuchando la voz de Dios y estamos continuamente hablando con Dios. Entonces, esa es la dinámica de la vida espiritual. La dinámica de la vida espiritual es que su palabra tiene que estar en mí y la oración tiene que salir de mí. Continuamente. La Escritura dice, repetimos, 1 Tesalonicenses 5:25, orad continuamente, orad sin detenerse, orad sin cesar. Entonces necesitamos eso.
Alguien quiere que tú ceses, alguien quiere que tú pares, alguien quiere que tú no insistas, pero tú no permitas que eso suceda. Si alguna de estas 5 cosas son tu enemigo, porque cada quien sabe cuál es su enemigo, si alguna de estas 5 cosas es tu enemigo, ponle coto a eso, ponle un freno a eso. No permitas que eso siga desviándote, siga deteniendo o entreteniendo tu vida de oración. No lo permitas bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. ¿Sabe por qué? 1, porque eso nos va a acercar a nuestro Padre. 2, vamos a ver resultados en nuestras vidas y a través de nuestras vidas que nos van a impresionar. Nos van a impresionar. Usted puede sacudir una ciudad de rodillas si usted aprende a desarrollar una vida de oración, mi querido. Dios necesita poca gente. Jesús no buscó un ejército, necesita pocos. Y si Dios se consigue uno que sabe meterse en oración, eso es contundente, eso es masivo, eso es fulminante, eso es poderoso. Así que, mis queridos, tenemos que desarrollar una vida de oración profunda. Y tenemos que hacerlo con el puñal en la boca. Tenemos que defender ese tiempo de oración. Tenemos que defender esa relación con el Padre. Tenemos que defender nuestro tiempo con Él. ¿Ok? Muy importante. Nos ponemos en pie. Dale un abrazo fuerte a tu hermano. Dile, yo soy un hombre de oración. O yo soy una mujer de oración.